Bueno, pues buenos días. Iba a decir eso de señor presidente, señor rector, pero pues ya no es necesario. No sé si el lema este de sin innovación no hay futuro, si innovación no hay futuro es un lema permanente de la Fundación o es solo para este año, porque quería proponerles otro para el año que viene, que a lo mejor sea ánimo de lucro, que a lo mejor pues, puede ser útil para renovar el mensaje. A lo largo de mi conferencia comentaré que a veces planteamos en términos demasiado negativos en términos demasiado de sacrificio, la necesidad de innovar y de adaptarse a las circunstancias y de cambiar. Y bueno, tal vez a lo mejor interese enviar, sobre todo de cara a los futuros innovadores, investigadores o emprendedores, un mensaje algo distinto. Y el lema es el siguiente, el lema que les propongo. Y viene de una novela de ciencia ficción. No es producto de mis investigaciones, no es resultado de mis tampoco reflexiones. En la novela de ciencia ficción Dune, que no sé si conocerán, algunos de ustedes hay un pueblo que vive en el desierto y que sueña, imagina un futuro verde para su desierto, para un planeta que se llama Arrakis, donde bueno, pues, hay mucha arena y hay poco verde, poca agua. Entonces ellos tienen una esperanza que alimenta toda esa actividad de que algún día ese planeta pueda ser regado y brote y florezca la vida en el planeta. Y el autor del libro, refiriéndose a este pueblo que vive con esa ilusión, tiene un proyecto de futuro que se esfuerza por conseguir un objetivo, un resultado a largo plazo, a muy largo plazo. Dice el autor, este pueblo había sellado una alianza con el futuro. Tenía una alianza con el futuro. Efectivamente, eso está bien expresado, porque el ser humano es la única especie que es capaz de imaginar un futuro. Es decir, de crear un futuro, de representarse un futuro, de construir un futuro antes de que ese futuro suceda, en el presente, dentro de nuestras cabezas. De imaginar situaciones que deseamos que se produzcan y al mismo tiempo también de imaginar futuros no deseables y poner los medios para que no se produzcan. Porque sin necesidad de que ocurran ya experimentamos en nuestro interior la desazón que nos producen esos futuros imaginables pero indeseables. Bueno, pues esa es una característica del ser humano, la capacidad de inventar el futuro. Porque el futuro no es una cosa que nos sobreviene o que nos ocurre o que nos pasa. El futuro no es una catástrofe natural, no es un acontecimiento ante el que nosotros no podemos hacer nada. No es algo que se produzca en otro lado, que se genere en otro sitio. El futuro es algo que construimos a diario. El futuro lo imaginamos primero y después lo creamos. Y yo quiero pensar que, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, en este rato que vamos a estar aquí juntos y luego cuando sigáis vosotros, estaréis construyendo ese futuro. Es decir, que seréis protagonistas del futuro, que no esperaréis pasivamente a que el futuro os atropelle, sino que vosotros lo construiréis y lo crearéis. Y esa es la esencia, en realidad esa es la capacidad de crear el futuro, la capacidad de imaginar el futuro y de construirlo mentalmente y de así fijarse objetivos y plantear proyectos y esforzarse para conseguir esos fines. Es lo que realmente caracteriza al ser humano. Nuestra capacidad de establecer esas alianzas, de sellar alianzas con el futuro. Es decir, de dirigirnos hacia algún lado, de darle a nuestra vida algún sentido, alguna dirección. Así que, siendo lo propio del hombre, ¿por qué tenemos esa capacidad para construir futuros mejores para nosotros y para nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que reducir la naturaleza humana a esa visión darwinista, que es de lo que les hablaré hoy, tan extendida y que se utiliza abusivamente, me parece, en el mundo de la empresa, de la vida, como lucha descarnada y despiadada y como selección natural? Esa especie de darwinismo social que nos han inculcado y que se utiliza con muchísima frecuencia como un símil para supuestamente estimular la laboriosidad y el esfuerzo de nuestros jóvenes para que sean competitivos, se dice,
para que puedan sobrevivir en un mundo despiadado y cruel. Porque esa sería, en principio, se supone, la fuerza del mecanismo que nos ha traído hasta el presente y que deberíamos, por lo tanto, utilizar para impulsar nuestro viaje hacia el futuro. Esa es la imagen que vemos en la pantalla de la vida como esfuerzo constante, como peligro, como lucha, como desafío, como combate, que es aparentemente o supuestamente la explicación de nuestra evolución, la que habría dado Darwin, lo que se entiende como darwinismo social, que muchos encuentran desagradable. Es tremendo esto de estar continuamente luchando y agobiante contra los elementos, sabiendo que finalmente, bueno, pues todo el mundo terminará por desaparecer, ¿no? Esa es la imagen generalizada, la imagen que expresan estas imágenes y tantas otras de la iconografía, de la prehistoria, y que sin embargo, a mi juicio, son primero erróneas y equivocadas, no es esa la explicación de nuestra evolución y desde luego no es la garantía de nuestro futuro, más bien la garantía de nuestro desastre. Hay otra forma de plantear nuestra evolución, porque lo que realmente nos caracteriza es esa capacidad de establecer y de sellar no tanto la vida en el presente con sus dificultades, sino la capacidad de construir alianzas con el futuro. Bueno, vamos a ver si sé darle a esto, no sé qué decir, hay que apuntar, bien. Aquí tenemos a Darwin, el supuesto autor de la teoría de la evolución por el mecanismo de la selección natural. Me gustaría a este respecto hacer un matiz que puede serles de utilidad. Darwin no utilizaba, aunque se le supone que es el inventor y creador del término y del concepto de evolución, Darwin jamás utilizó la palabra evolución. No le gustaba. Evolución en su época significaba cambio programado y previsible. Es decir, algo evoluciona cuando se desarrolla. El propio desarrollo, el desarrollo biológico, era el concepto al que se aplicaba la palabra evolución, que consiste en desarrollo siguiendo una serie de pautas y de pasos que están preestablecidos de antemano y que siguen una línea recta y que no se modifican y que son perfectamente previsibles. Para Darwin la evolución era cualquier cosa menos un cambio previsible y ordenado. De manera que por eso Darwin se resistió a utilizar el término evolución, que terminó imponiéndose, eso sí, cambiando de significado. Hoy en día hablamos de evolución básicamente como mejora y progreso, aunque nadie sepa en qué consiste eso de mejorar o de progresar, pero evolucionar es bueno, por definición, ¿no? Alguien que evoluciona se supone que es guay, que es bueno, que eso es lo deseable. Pero en el concepto, en la idea original de Darwin, evolución era algo muy poco creativo, es un proceso que se desarrolla, un proceso encauzado, un proceso encarrilado, sin desviaciones. La palabra que realmente le interesaba a Darwin era otra, era adaptación. Y por supuesto, la adaptación no tiene, en principio, no sigue una línea previsible. La adaptación es, por definición, circunstancial, coyuntural, y consiste en una capacidad, en realidad la adaptación es una capacidad, una potencialidad de modificarse y de cambiar en función de las circunstancias del ambiente. De manera que la adaptación no es nada más que una capacidad de cambiar según convenga cuando las circunstancias lo hagan. Lo que Darwin intentaba explicar y consideraba que era el argumento principal de la historia de la vida era la capacidad de los organismos de modificarse y de cambiar adaptándose a las circunstancias de cada momento. Por lo tanto, la evolución para Darwin era un proceso imprevisible, era un proceso que continuamente estaba reinventándose a sí mismo. En todo caso, aquí tenemos una imagen de Darwin, recorreremos un poco en esta charla la historia de las ideas y del pensamiento evolucionista y un poco también de la evolución, todo muy rápido, todo muy apretado, muy concentrado. En pocos minutos empezaremos aquí con unas imágenes de este señor, de Darwin, que en su famoso libro El origen de las especies no hace ninguna referencia al ser humano, simplemente estas frases de que se arrojará luz sobre el origen del hombre y sobre su historia y no dice nada más, aunque evidentemente todos entendieron que lo que Darwin quería decir con ese libro, aunque esta es la única referencia
a nuestros orígenes evolutivos, todo el mundo sacó rápidamente la conclusión, la consecuencia de que lo que Darwin quería decir era que veníamos del mono. Pese a que Darwin no habló para nada del mono ni de nuestros orígenes por evolución, pero todo el mundo captó la idea inmediatamente. Como se puede ver aquí, Darwin ya tenía estas ideas evolucionistas en la cabeza, en el sentido de que las especies habían cambiado con el tiempo, que unas procedían de otras. En el año 1937, aunque el libro del origen de las especies se publicó en 1859, es decir, que a Darwin le costó mucho decidirse a expresar claramente sus ideas, a darles forma, a hacerlas públicas, por una serie de circunstancias y por las dificultades que, por supuesto, él ya preveía que iban a encontrar sus teorías en el medio social y científico de su época. En el año 1838, Darwin ya había, es decir, muchísimo antes, en realidad 20 años antes, 21 años antes de la publicación del origen de las especies, él había anotado en un cuaderno que llevaba consigo los principios esenciales de la evolución, que son unos principios muy darwinistas, muy seleccionistas, que son los que se utilizan, como decía al principio, como metáfora de lo que tenemos que hacer en el mundo de la economía, en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación. Decía Darwin, 3 son los principios que explicarán todo. Por una parte, los nietos se parecen a los abuelos, es decir, hay una herencia biológica, hay una transmisión de características. Por otra parte, hay una tendencia a que se produzcan pequeños cambios, es decir, que no todos los individuos sean iguales. Y por último, hay un exceso de nacimientos en relación con la capacidad de alimentos que proporciona el medio. Dicho en otras palabras, no todos los que nacen sobrevivirán, porque los recursos son limitados, sino que muy pocos de los que nacen sobrevivirán. De manera que solamente los mejores, en el sentido que luego se le ha dado, por mejores a veces se entiende los más despiadados, los más crueles, los más resistentes, esos serán los que sobrevivan y puedan transmitir su simiente, sus genes a la siguiente generación. De forma que, expresado en sus términos más crudos, como a veces se quiere trasladar a la sociedad humana, la evolución, esa que en sentido moderno del término de evolución como mejora, es el resultado de una competencia feroz en la que la mayor parte de los individuos están condenados a la desaparición o al fracaso porque son imperfectos y solamente unos pocos agraciados tienen las cualidades que los hacen superiores a la inmensa mayoría y serán los fundadores de las próximas y de las siguientes generaciones. Bueno, la pregunta es esto verdad? ¿Es así como funciona la evolución y como debe, por lo tanto, estos son los principios que deben regir nuestra vida, estos son los valores que nosotros tenemos que defender, ¿no? Este señor que viene aquí, este paleontólogo, nos viene a contar que efectivamente ha estudiado y aprendido en sus investigaciones que la naturaleza es cruel y que la mayor parte de los individuos son imperfectos y tienen taras y por lo tanto solamente aquellos que sean mejores y más resistentes son los que merecen sobrevivir, imponerse a los demás y que deberían ser incluso premiados y favorecidos. Ese es el mensaje, la ética que debe presidir nuestro comportamiento. E incluso, ¿es eso verdad? ¿Es así como funciona? ¿Esa es la lógica de la evolución? Pues como creo que podéis ver, son temas interesantes sobre los que conviene reflexionar un poco porque afectan a nuestros valores fundamentales, ¿no? Hay que destruir al débil, hay que ser despiadado con el que no está a la altura de la exigencia y de la competencia entre empresas o dentro de la empresa, entre los individuos. Ese debe ser nuestro código ético. Bueno, pues volviendo a Darwin, aquí tenemos a los amigos de Darwin y a la fachada, a la puerta del Colegio de Cambridge, en el que Darwin hizo sus estudios universitarios, el Christ's College de Cambridge. He estado ahí y no he podido por lo menos de sentir una, no sé si sana o insana, pero adjetivos al margen, una enorme envidia.
envidian de lo que una universidad dinámica es capaz de, y bien estructurada y bien organizada es capaz de hacer. Darwin estuvo aquí, como otros tantos, en esta pequeña universidad, la Universidad de Cambridge, me parece que tiene solo 7.000 alumnos. En esta pequeña universidad se descubrieron, en la que pues, se han obtenido muchos premios Nobel, investigaron y dieron clase personajes tales como, y descubridores tan importantes como Newton, Lord Kelvin, es decir, el descubridor, el modernizador de la física, el descubridor de la física atómica, Lord Rutherford, descubridor también de las partículas subatómicas. En la Universidad de Cambridge fue donde se descubrió también la doble hélice. Bueno, pues Darwin tuvo la suerte de educarse en ese medio, y Darwin siempre, sorprendentemente, fue un gran detractor de la Universidad de Cambridge. En todos sus escritos, Darwin se lamenta de lo poco que ha aprendido en la Universidad de Cambridge, que no le enseñaron nada, que los profesores eran unos incompetentes. Se deshace no en elogios, sino en reproches a la Universidad de Cambridge, la universidad en la que él se formó y que sabemos que es la universidad que tiene más premios Nobel en materias científicas. Y uno esperaría encontrar en Darwin un orgullo, satisfacción de pertenecer haber pertenecido a esa universidad. Los que hemos estado en ella, aunque hayamos llegado, pues no haya terminado nuestros estudios y nos hayamos incorporado, aunque sea parcialmente a esa universidad, sentimos el orgullo de tener alguna relación con ella. Pues Darwin se esperaría que aún se sintiera más identificado, y lo que se ve en sus escritos siempre son reproches. Pero es muy curioso a este respecto el comentario que hace el discípulo más importante de Darwin, que se llamaba Thomas Henry Huxley, que fue su paladín y, en fin, su discípulo más combativo y propagandista de sus ideas, que hace un comentario a propósito de la relación de Darwin con su universidad, que me habría gustado que hubiera escuchado el rector de esta. Dice Huxley, Darwin efectivamente se queja muchísimo de su universidad, la universidad en la que estudió, y sin embargo, repasando su biografía, vemos que Darwin en la universidad fue donde estableció sus contactos, donde se orientó su vocación. Fue un profesor de esa universidad el que lo recomendó para que viajara a dar la vuelta al mundo en su navegación, que tanto influyó en su pensamiento. Los materiales que Darwin obtenía a lo largo de su viaje los enviaba para ser clasificados por sus colegas de la Universidad de Cambridge. Las publicaciones que hizo a continuación también se produjeron en el contexto de esa universidad. Es decir, que Darwin tejió en la Universidad de Cambridge unas relaciones profesionales o científicas o de todo tipo y emocionales y sociales de toda clase que fueron determinantes para el resto de su vida. Y termina y concluye este discípulo Huxley diciendo, y precisamente a eso es a lo que se va a la universidad. Bien mirado, no es tanto para Huxley. En el caso de Darwin no es tan importante lo que pudiera aprender ahí, que aprendió mucho, porque tenía buenos maestros, sin duda, esa universidad, sino las relaciones que estableció con colegas y que le sirvieron para el resto de su vida desarrollar su investigación en el contexto de la Universidad de Cambridge. Darwin, a pesar de que no vivía en Cambridge, sino retirado en el campo, era un investigador no formal, es decir, sin nombramiento, pero era un investigador de la Universidad de Cambridge y lo fue siempre, por sus relaciones y contactos. Quizá esa es una buena lección, porque no cabe ninguna duda de que no puede haber innovación, no puede haber progreso sin universidad, sin una buena universidad, y no puede haber una buena universidad sin una buena empresa, sin una buena industria. Precisamente esa es la cuadratura del círculo que supongo que quieren ustedes expresar en su logotipo. Hay que conseguir establecer esa alianza, y es difícil de conseguir. No puede haber buena investigación si no hay industria. Es imposible. No ocurre en ninguna sociedad del mundo. Sin industria no hay investigación aplicada. Ahora bien, sin investigación aplicada no hay industria. No hay innovación, no hay tecnología. De manera que, ¿cómo se consigue establecer esa relación entre la innovación tecnológica es decir, la investigación y la industria? Pues fácil no es, porque vamos intentándolo durante algún tiempo.
Pero está claro que los países más avanzados hace mucho que lo consiguieron. De forma que desarrollan una investigación aplicada, porque hay una industria que la demanda y la financia y la orienta, esa investigación, y al mismo tiempo pues, hay una industria avanzada y en continuo cambio y en continua adaptación, porque dispone de unos talentos y de unos recursos humanos que están en la vanguardia y que son los que están funcionando como rompeolas y cambiando los paradigmas, ¿no? De manera que establecer esa relación entre innovación o investigación e industria ese es el objetivo que se tiene que conseguir. ¿Cómo se llega hasta ahí? Es lo difícil. Pero lo que está claro es que no hay esperanza si no establecemos ese nexo entre industria y universidad o industria e investigación. Es decir, no existe ninguna sociedad en la que haya mucha investigación y poca industria, no conozco ninguna, y tampoco conozco ninguna en la que haya mucha industria tecnológica, quiero decir, vanguardia, y poca investigación. De manera que las dos cosas se tienen que dar juntas y hay que establecer esta relación como sea, para lo cual tendremos que cambiar todos. Esa es mi conclusión. Para lo cual habrá que cambiar todo. Habrá que cambiar todo en el mundo de la empresa, habrá que cambiarlo también todo en el mundo de la universidad. Tendremos que llegar tendremos que progresar en una línea de exigencia mutua, ¿no? Bueno, pero supongo que ustedes quieren que les cuente historias y aventuras y relatos y narraciones. Aquí tenemos a Darwin montado en el Beagle a la edad de 22 años, a la edad en la que se empieza ahora una tesis universitaria. De hecho, Darwin acababa de terminar su carrera y inmediatamente se embarcó en este bergantín para llamado Beagle, para dar la vuelta al mundo en un viaje de navegación, de exploración, de cartografía, etcétera, de investigación, que duró 5 años. Y que fue la base de sus investigaciones posteriores, que seguramente no se habrían producido sus descubrimientos si no hubiera tenido esta experiencia. Lo pongo como ejemplo. En lo que se refiere a nosotros, aquí aparezco yo, por cierto, subido a un barco que no es el Beagle, no es el barco de Darwin, pero es uno parecido que se encuentra en el Museo Naval de San Diego. Este es el buque, para los que les gustan estas cosas, este es el buque que se utilizó en la película Master and Commander. Pues sí, alguno de ustedes lo ha visto. Un barco que se llama Surprise. Cada vez que veo esta imagen me hace mucha gracia porque una vez di una conferencia en un centro así de ciencia y luego me encontré en internet con que había un profesor, colega, que había hecho pues como un comentario sobre mi conferencia y decía algo así como: esperábamos que nos hablara de ciencia profesor Arzuaga y decepcionantemente nos estuvo contando unas historias de películas de barcos. Para Darwin no era una película, para Darwin era la experiencia de su vida, lo de viajar en un barco como este. Pero la lección que yo quería extraer de esta aventura de Darwin es que el Beagle, el barco en el que navegó Darwin, era la tecnología más avanzada de su época. Era el mejor barco, hoy en día diríamos, el mejor barco hidrográfico, oceanográfico que existía en el mundo. Es decir, que Darwin pudo obtener los resultados que obtuvo. Tenemos una visión romántica de Darwin viajando en un barquito por ahí, muy divertido, o muy difícil o muy duro, pero lo que perdemos de vista es que Darwin fue capaz de esos descubrimientos porque se asoció a un proyecto científico, que fue el viaje de exploración del Beagle, que constituía la vanguardia de la oceanografía de la época. El Beagle, sus tripulantes, se sentían privilegiados porque sabían que viajaban a bordo del barco oceanográfico más avanzado que se había fabricado jamás. Es decir, que tenemos una historia de la ciencia en la que nos parece que los grandes descubridores eran unos románticos y en realidad estaban explotando al máximo las tecnologías de la época. Un viaje como este fue posible porque había una sociedad que apostaba por la investigación, porque pensaban que el conocimiento de las costas de Sudamérica podía reportarles beneficios económicos, aparte de los científicos y de conocimiento, al Imperio Británico.
Invirtieron en investigación, para eso construyeron, adaptaron un barco oceanográfico que cumpliera esas misiones y era un excelente navío. Peligroso como era navegar en aquellos tiempos por mares tan difíciles como los del sur de América, era un barco muy preparado y con una tripulación muy preparada. Es decir, que el descubrimiento no fue casual. Ayer en la cena estuvimos discutiendo un tema que no me da tiempo a desarrollar, pero que merecería algún día una reflexión, que es mi teoría de que uno de los lastres que tenemos para construir un futuro mejor es nuestra visión de nuestra propia historia. Tenemos una visión de la historia de España que es errónea y por lo tanto nos conocemos mal y en consecuencia no sabemos construir nuestro futuro adecuadamente. Pero en nuestro relato, nuestra narración sobre nuestra historia se incluyen muchos elementos como este, ¿no? Darwin tuvo la suerte de viajar en un barco y así se le ocurrieron, había cosas que le hicieron imaginar una teoría. Como si cualquiera de nosotros en su lugar, si hubiera estado en ese barco, pues habría creado la teoría de la evolución. Y no se explica y no se cuenta que Darwin participó en el proyecto más serio y ambicioso de su época y tecnológicamente más avanzado de exploración y de descubrimiento. Por eso obtuvo esos resultados. Es decir, que no es una cosa, una genialidad de un señor que iba en un barco así y sin proponérselo hizo grandes hallazgos. Bueno, el caso es que Darwin, y ya nos acercamos a la evolución humana, conoció a los indios Shona, finalmente elaboró su teoría de la evolución y dijo que pensaba que nuestros parientes más cercanos eran los chimpancés y los gorilas, que viven en África. Es decir, estos simios antropomorfos serían, por lo tanto, nuestros parientes vivientes más cercanos. Eso no quiere decir, por supuesto, que descendamos de los chimpancés, ni que los chimpancés sean exactamente iguales a nuestros antepasados, pero de todas formas tenemos mucho que aprender sobre los chimpancés. Una de las cosas, por explicarlo muy brevemente, una de las cosas que podemos aprender de los chimpancés es que son la especie terrestre más inteligente o encefalizada después de la nuestra. Es decir, que nosotros somos muy inteligentes, no cabe duda, pero los chimpancés son los siguientes más inteligentes. Una de las cosas que nos preguntamos los científicos es ¿para qué necesitan los chimpancés tener un cerebro tan desarrollado? El cerebro es un órgano muy despilfarrador, es decir, que consume muy costoso de producir y de mantener en términos de requerimientos energéticos y metabólicos. Es decir, que es un lujo, es un lujo muy caro, un cerebro muy desarrollado. Y una de las preguntas, podría preguntarse por qué los chimpancés tienen un cerebro tan grande. Puesto que los chimpancés se dedican a comer frutos maduros. Es decir, ¿para qué hace falta tener tanta inteligencia para comer manzanas? Para entendernos. Se comen manzanas, pero comen frutos del estilo de las manzanas. Entonces, la gran pregunta es ¿para qué tienen tanto cerebro? Si los problemas que tienen que resolver, los problemas ecológicos que tienen que resolver, no son excesivamente complicados. Bueno, pues nos ha llevado algún tiempo descubrir que tienen un cerebro tan desarrollado después del nuestro, porque su inteligencia es esencialmente una inteligencia social. Es decir, que necesitan este cerebro tan grande para procesar información social. El problema que tienen que resolver no es el del alimento, no es un problema ecológico. El problema fundamental que tienen que resolver es el problema del comportamiento de los demás miembros del grupo y cómo relacionarse con ellos y cómo establecer alianzas. Es decir, tienen que mantener actualizada información muy relevante, vital, acerca de un sistema que está en permanente cambio. Eso es lo que hace necesario, en su caso, un órgano de procesamiento de información muy potente, porque es crucial para la supervivencia del individuo que se posea información veraz e información actualizada acerca del funcionamiento de un sistema, que es el sistema social al que uno pertenece, que está en continuo y permanente cambio. Así que los cerebros de los chimpancés son tan grandes no porque coman frutos maduros, sino porque son unos animales o unos primates
que viven en sociedades muy complejas. Así que en la base de nuestra evolución está ya la inteligencia, lo que se ha dado en llamar la inteligencia emocional y que los científicos conocíamos de toda la vida, solo que no habíamos tenido la perspicacia de poner ese concepto en circulación o darle un marchamo comercial y convertirlo en una idea, en fin, de circulación más amplia. Pero sabemos desde hace mucho tiempo que la inteligencia humana es esencialmente inteligencia social, o si queréis, inteligencia emocional. Yo eso lo reduzco diciendo que realmente lo más difícil en esta vida no es solucionar un problema de matemáticas, que eso es algo que puede hacer cualquier calculadora hoy en día, por lo tanto no es demasiado complejo, puesto que lo hace una máquina muy sencilla, o cualquiera de los problemas que se nos suelen presentar a veces como grandes dificultades, sino que en verdad lo que realmente es difícil, lo que exige una gran inteligencia, es vender una moto de segunda mano. Eso sí que requiere una cantidad de talento que es para lo que se ha desarrollado nuestro cerebro, precisamente. Bien, el caso es que ya tenemos que evolucionar muy deprisa para ajustarnos al tiempo. La teoría de Darwin se confirmó. Aquí tenemos al primero de los australopitecos. Estos son los australopitecos. Como se puede ver, son algo así como unos chimpancés bípedos. Lo que me interesa ahora no es hablar de la postura bípeda, sino de que tenían un cerebro como el de los chimpancés. Se dice que nuestra evolución, para entendernos, se parte de un cerebro que ya es grande. Se suele decir, bueno, ¿por qué nuestro cerebro ha crecido tanto? Bueno, es que ya era un cerebro muy grande cuando empezamos. Y era muy grande porque era un órgano que procesaba información social desde el principio. Es decir, que por el hecho de ser unos mamíferos y primates sociales, ya teníamos un cerebro con unas características. Teníamos un órgano muy potente para procesar cualquier sistema complejo. El órgano lo que permite es procesar información de sistemas complejos y cambiantes. Esos sistemas complejos y cambiantes pueden ser sociales, que es para lo que nacieron, pero pueden ser de otra naturaleza, pueden ser matemáticos, pueden ser ideas muy abstractas. Pero en principio el órgano ha evolucionado para procesar información importante, vital, crítica, pero que proceda de sistemas en los que hay muchos elementos que interaccionan de muchas formas y que están continuamente, que son muy volátiles, que están continuamente cambiando. Bueno, aquí tenemos a los australopitecos paseándose por la selva tropical, que es donde vivían. Posible que algunos de ustedes piensen, bueno, ya, menos mal que ya ha dejado de contarnos teorías raras y nos enseña a los australopitecos que es lo que hemos venido a ver. Bueno, pues como se puede ver, no muy diferentes de los chimpancés, que es a donde iba yo a parar, es decir, muy inteligentes. Eso es a lo que me refiero. Que muchas veces se dice, bueno, nuestros primeros antepasados, los primeros semios, los australopitecos eran muy poco inteligentes, porque tenían la inteligencia de un chimpancé. No, eran muy inteligentes, porque tenían la inteligencia de un chimpancé. Los chimpancés son muy inteligentes. Son muy inteligentes porque son muy sociales. No sé si venden motos de segunda mano o no, pero necesitan mucha inteligencia para su vida cotidiana, porque un chimpancé no puede sobrevivir fuera de su grupo. Decía Konrad Lorenz en el premio Nobel de Etología que un chimpancé aislado, solo, no es un chimpancé. O sea, no es nada, no es ni siquiera un chimpancé. Se puede aplicar al ser humano. Un humano aislado no es un ser humano, porque vivimos y solo podemos vivir en el medio social. Bien, hay un momento en nuestra evolución en que aparece la innovación por fin, ¿no? Y ya así justifico mi presencia aquí, que es cuando se descubre la tecnología de la piedra. Esta es innovación tecnológica. Lo que hemos visto hasta ahora es innovación biológica, esto es innovación tecnológica. Y eso abre nuevas posibilidades, porque desde el momento en el que se golpea una piedra contra otra y se obtiene un filo cortante, eso nos permite acceder a un nuevo tipo de recursos, que son los recursos animales. Con ese borde se puede cortar la piel de un animal, o se pueden cortar los músculos, separarlos del hueso. Es decir, que se puede consumir carne y grasas animales. Y podemos incorporar, luego veremos qué efecto esto. Ahora voy a hacer un guiño así progresista, pero que tiene su base científica. ¿Quién fue el homínido que por primera vez se le ocurrió que podía golpear una piedra contra la otra y producir así una lasca
con un borde cortante y de este modo explotar un recurso que hasta entonces pues no se utilizaba y que sin embargo es muy rico, muy energético, como se verá luego, y que cambió el curso de nuestra evolución. Bueno, pues por lo que sabemos de los chimpancés y de los primates en general, es casi seguro que este descubrimiento lo hiciera o un individuo juvenil, es decir, un joven, o casi seguro una hembra. Digo esto porque, bueno, es lo que sabemos de los chimpancés, y quiero decir que no me lo invento ni digo esto para quedar bien, pero sucede que los machos en estas especies de primates están tan preocupados por el estatus y por pelearse entre ellos que son muy poco creativos. Los jóvenes sí, los machos cuando son jóvenes son creativos, pero luego se convierten, solía decir Konrad Lorenz, el premio Nobel otra vez, solía decir que un perro cuando se hace mayor es una persona muy seria. Los perros de mayores son muy serios, unas personas muy serias. Cuando son cachorros, no, son jugadores, son juguetones, exploradores, creativos, imaginativos, divertidos. Luego se convierten en personas muy serias. Bueno, pues los machos entre los chimpancés son personas muy, muy serias. Están siempre muy preocupadas por su estatus, por su jerarquía, tienen poca capacidad de experimentación e innovación. Entonces, lo que vemos en los ejemplos que conocemos en las investigaciones que se llevan a cabo en el medio natural es que innovaciones tales como, por ejemplo, la fabricación de utensilios para capturar hormigas o termitas o para adaptar objetos o para partir nueces, en fin, pequeñas innovaciones tecnológicas que se han producido en grupos de chimpancés han sido llevadas a cabo por las hembras o por los individuos jóvenes de los dos sexos y en otras especies igual, mientras que, como digo, los machos están ahí subidos, amenazándose y haciendo ruido o peleándose directamente. En otras palabras, hay que ser creativo y juguetón, no hay que ser tan serio, por eso está reñido con la creatividad. Bueno, vamos ya muy deprisita. El caso es que esos aportes de proteínas y de grasas animales son los aportes energéticos que hicieron posible la expansión cerebral posterior. Es decir, que no podía crecer el cerebro de los homínidos si no se disponía de un recurso nuevo, de un recurso muy energético, y eso fue lo que hizo posible la aparición de la tecnología de la piedra. Si se pudo acceder a un recurso energético que son la carne y las grasas animales, y eso hizo posible que nuestro cerebro creciera. De este modo llegamos a Atapuerca. Vamos a hacer un recorrido por Atapuerca muy rápido, solo porque está aquí al lado. Hay un yacimiento. En el anterior hemos visto el fósil más antiguo de Europa, que tiene pues 1.400.000 años de ese orden. Llegaron hasta aquí. Me debería de tener más tiempo en esta expansión humana por Europa, pero solamente haré un comentario muy de pasada. Y es que esto tiene que ver con la capacidad de adaptación. Los ecosistemas europeos o asiáticos no tienen nada que ver con los ecosistemas africanos originales. Los ecosistemas africanos, sobre todo los tropicales o los cercanos al Ecuador, se caracterizan por su estabilidad, son muy estables a lo largo del año. Mientras que los ecosistemas euroasiáticos son los ecosistemas estacionales, por lo tanto muy cambiantes. Y por eso no hay primates en Europa. No hay más primates que los humanos. Aquí no hay más monos que nosotros en Europa. Y eso se debe a que nuestros ecosistemas son poco favorables para los primates. Los primates son habitantes de bosques tropicales en los que los recursos están disponibles durante todo el año. Nuestros ecosistemas y nuestros climas son estacionales, de manera que la fructificación se concentra en una parte pequeña del ciclo anual. Por lo tanto, hay que tener los climas cambian mucho y hace frío en invierno. Y hay que tener una gran capacidad de adaptación para un primate, para que un primate pueda vivir en un ambiente aparentemente tan hostil y que contradice toda nuestra historia evolutiva. Los primates viven sin más excepción que la nuestra en el mundo tropical. Y nosotros somos los únicos, y ya me quedan 5 minutos para evolucionar muy rápido, pero la adaptación es la que hizo posible que llegáramos aquí. Aquí tenemos a los homínidos de la Grandolina. Ahora descendemos aquí a la cima de los huesos, donde encontramos más fósiles, montones de fósiles. Y así podemos conocer cómo eran nuestros antepasados.
físicamente, cuál era su tecnología. Este es un yacimiento alemán en el que se puede ver, y no me puedo detener, pero ahí se han conservado milagrosamente unas lanzas de madera. Permite saber qué tecnologías utilizaban. Podemos estudiar su cerebro directamente y ver cómo era su inteligencia. Tenemos además algunos aspectos de su comportamiento que conocemos, como es, por ejemplo, la acumulación de cadáveres que interpretamos en términos o en clave simbólica, en la cima de los huesos. Ahora vamos a los neandertales, tenemos que avanzar muy deprisa. No eran nuestros antepasados, se decía ahí. Bueno, puede que sí, en parte. Antes nos lo representábamos como muy brutales y simiescos, hoy en día los vemos mucho más modernos. Hay una época, hay un momento fascinante que podríamos también utilizar como metáfora de la competencia, de los cambios en el mundo de las empresas o de los mercados. Momento de la competencia entre neandertales y cromañones. Finalmente los neandertales se extinguieron. En esta semana se publicó un artículo importante acerca de la velocidad de desarrollo en los neandertales y se llega a la conclusión de que era más rápida que la nuestra, o dicho en otras palabras, nuestra especie se distingue de todas las demás especies de homínidos, incluso de las más inteligentes. Los chimpancés tienen un cerebro tan grande en promedio o mayor que el nuestro, pero nuestra especie se caracteriza porque nuestro desarrollo es más largo. Es decir, somos la especie que tiene un periodo de aprendizaje más largo, más tiempo para aprender, más tiempo para formarse. Bien, finalmente aparece el arte y el simbolismo. No se debe nunca perder de vista la importancia de los símbolos, el orgullo, la autoestima. Eso se expresa por medio de símbolos y se manifiesta en símbolos que nos identifican. La fuerza del símbolo es una de las grandes palancas que mueven al ser humano. Quería, si hubiera tenido más tiempo, volver al ejemplo de Cambridge, al orgullo de pertenencia a algo trascendente, a algo que tiene más vida que uno mismo, algo que le sobrevive y que se transmite de generación en generación. Esa es una de las... Ese orgullo, esa pertenencia, esa trascendencia es lo que nos hace, esa permanencia es lo que nos puede hacer crecer como sociedad y llegar más lejos. Es necesario pertenecer a algo, formar parte de algo que sea más grande que nosotros y que identificamos por medio de símbolos que compartimos y que sirven para que nos expresemos a través de ellos. El uso de los símbolos, por supuesto, es universal en la especie humana. Ya para terminar, luego viene el Neolítico y aparece con el Neolítico, aquí la agricultura y la ganadería, aparece lo que, como metáfora también lo voy a utilizar, aparece un tipo de actividad mucho más rutinaria, mucho más mecánica, mucho más aburrida, mucho menos creativa y desde luego muy machista. Aquí empieza, esta es la peor época para el sexo femenino. Aquí tenemos a las mujeres esclavizadas trabajando, en este caso concreto, en la molienda del cereal para producir harina, ¿no? Es un trabajo muy estresante, muy cansado, es un trabajo muy poco natural físicamente, que produce muchas enfermedades, en fin, muy antinatural y además con una carga muy pesada sobre los hombros de las mujeres. Aparentemente pongo esta imagen de esta mujer aquí trabajando para expresar que hay algún tipo, entonces es cuando empieza el trabajo, lo que entendemos por trabajo, esto es trabajar, ¿no? Decía Ortega y Gasset que negocio significa la negación del ocio, lo contrario del ocio. Bueno, trabajar es esto, es pasarlo mal, para entendernos. Y ya terminamos con esta historia de Alicia en el País de las Maravillas, la historia de la Reina Roja, una metáfora que se ha utilizado mucho en el mundo de la empresa, de las universidades, en el mundo de la competencia. Aquí está la Reina Roja corriendo con Alicia de la mano y le dice a Alicia, bueno, ¿qué pasa aquí? Que por más que corro siempre estoy en el mismo sitio. Le dice la Reina Roja, pero bueno, eso no pasa en tu mundo. Dice, no, en mi mundo cuando corres cambias de sitio. Y le dice la Reina Roja, vives en un mundo muy lento. Aquí tienes que estar corriendo todo el tiempo para estar en el mismo sitio. Y si quieres ir a algún otro sitio, tienes que correr el doble. Qué agobio, ¿no? Esto es lo que yo quería, para terminar, el mensaje que yo quería transmitir. Qué agobio, qué espanto, hay que correr todo el tiempo para estar en el mismo sitio. En fin,
Esta es la enseñanza que queremos transmitir, pues yo me bajo, ¿no? O sea, y luego se pone el ejemplo de la selección natural. Se dice, bueno, la gacela es muy rápida, corre 90 kilómetros por hora, el guepardo tiene que estar en forma porque si en lugar de correr a 90 solo corre a 82, pues ya se extingue. ¡Qué horror! Bien. Entonces, al final, ¿qué es la vida humana, si esto es así? Pues lo que dice Shakespeare en Macbeth. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Esto lo digo en inglés para que se vea que sé lenguas. Quiero decir, ¿qué es la vida? Pues un horror, un espanto, ¿no? Si esto es lo que hay, esto es un espanto. ¿Es esto lo que vamos a explicar a nuestros hijos que viven aquí todo el tiempo corriendo para estar en el mismo sitio? ¿Qué clase de vida es esta? Bueno, afortunadamente no es así. Estos son los últimos cazadores y recolectores, son felices, están contentos. Incluso nuestros antepasados de Atapuerca seguramente estaban contentos, como se ve en esta imagen que hemos recreado. Los equipos de investigación están contentos. ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final es que esto es lo natural del ser humano, la creatividad, la experimentación, la exploración. Eso es lo que nos hace felices. Eso no es un sufrimiento, lo que es un sufrimiento es desarrollar un trabajo rutinario, como el de la señora que molía el grano. Eso sí es horrible. Hacer algo que no es nada creativo, que no requiere ninguna imaginación, en el que no podemos desarrollar ninguna de nuestras características, de nuestras potencias naturales. Lo natural en los seres humanos es, de cualquiera de los dos sexos, es decir, en nuestra especie, es explorar, es investigar, es jugar. Es una aventura. Investigar es una aventura. Por lo tanto, innovar nos hace felices. Esta es una página web, si queréis consultar más cosas nuestras. Y ya por último, tengo que decir que, bueno, si os sirve de estímulo, acecate, viéndolo desde fuera, vuestro proyecto y viendo sobre todo vuestra ilusión, que es lo que parece más importante. La ilusión es el viento que impulsa el navío, es el viento que hincha las velas. Viendo esta ilusión, si os sirve de algo mi percepción, que no deja de ser una impresión, yo diría que vais muy bien. Así que ánimo y adelante. Y muchas gracias por escucharme.